Bienvenidos. Nosotros somos un grupo conformado por Heidi Ramírez y Michael Castillo. Hoy hablaremos un poco sobre lo que es RIMP Emprendedor Personas Naturales. Daremos una breve explicación clara y precisa. El tema que presentaremos hoy es de gran importancia, porque nos permite comprender mejor su impacto en nuestra vida diaria y en la sociedad. A lo largo de la exposición analizaremos sus principales aspectos, sus beneficios y los desafíos que representan. Como primer punto tenemos, ¿qué es RIMP Emprendedor? Como sabemos, el RIMP Emprendedor fue creado por el SRI en Ecuador para facilitar el cumplimiento tributario. En el caso del RIMP Emprendedor Personas Naturales, se refiere a aquellas personas que desarrollan una actividad económica por su cuenta propia y tienen ingresos anuales entre $20,001 y $300,000. Este régimen busca simplificar el pago del impuesto y brindar una alternativa más accesible frente al régimen general. Como segundo punto, les explicaré más sobre lo que es las obligaciones tributarias. El impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, el impuesto al consumo especial y las retenciones son un impuesto que al final del mes, del año o tal vez del semestre se lo debe declarar y pagar. Aquí les muestro una tabla de la fecha de pago del impuesto a la renta del RIMP Emprendedor Personas Naturales. Como sabemos, siempre se debe fijar en el 9º dígito del RUC. Y en la tabla progresiva les enseña en qué fecha deben pagarlo. Como sabemos, las personas naturales lo pagan en mayo. Al contrario, las personas jurídicas lo pagan en abril. Aquí les muestro otra tabla sobre la declaración y pago del IVA. Siempre nos fijaremos en el 9º dígito del RUC de esta persona. Por ejemplo, como sabemos, las personas naturales en el RIMP Emprendedor, su RUC se compone del número de cédula agregándole el 001. En este RUC vemos que el 9º dígito es el 5, es decir, que esta persona, si declara mensual, es el 18 del siguiente mes, pero si lo hace semestral, en el primer semestre lo hace el 18 de julio y en el segundo semestre el 18 de enero. En esta tabla, que es sobre el valor a pagar, se fijan en los ingresos, ya que si tienes ingresos, por ejemplo, de $80,000, estás en el rango de $75,001 a $100,000. Es decir, que debes pagar el impuesto de $672,50 con un tipo marginal de 1,50%. Aquí se establece un valor fijo más un tipo marginal según los ingresos. En primer lugar, ¿qué es RIMP? Régimen impositivo para emprendedores y negocios populares. ¿En qué se enfoca este régimen? En que va a tener mayor simplicidad en las obligaciones tributarias. Hay simplicidad para ciertos segmentos de este régimen, que es el negocio popular. Es decir, ahí solo se declara semestralmente y anualmente, nada más, y es para personas naturales, no para empresas. Pero para empresas, el régimen emprendedor sí tiene que generar tus declaraciones mensuales, tienes obligaciones de anexos, tienes tus obligaciones anuales de impuesto a la renta, y en algunos casos tendrán que tener su contabilidad netamente. ¿Quiénes pueden pertenecer a este régimen? Son personas naturales y jurídicas, personas que ejercen a título personal, personas que tienen ya sea una tienda de barrotes o entre otras actividad económica. También pueden las que tienen ingresos desde $20,001 hasta $300,000 anuales o ingresos brutos. También de esto depende de sus actividades económicas no restringidas a este régimen, es decir, actividades como guarderías, agropecuarias, transporte, todas esas actividades y entre otras que hay que no estén restringidas a este régimen, esas no podrán pertenecer a este régimen RIMP Emprendedor.
Para nosotros declarar el impuesto a la renta, tenemos dos tablas, una que es para persona RIMPE persona natural y otra para RIMPE persona jurídica. En el RIMPE persona natural, por su 9º dígito, pagará en el mes de mayo. En cambio, en el RIMPE persona jurídica, por su 9º dígito, pagará en abril. Bueno, nosotros para hacer el cálculo del impuesto a la renta tenemos una tabla con la que nos ayudaremos con el límite inferior y el límite superior, el rango de $20.000 y $1 con $300.000 y el impuesto a la fracción básica y el tipo marginal. Para poder hacer esto vamos a hacerlo con un ejercicio práctico. El señor Juan Pérez trabaja en ventas de productos artesanales con ingresos anuales de $60.000 y gastos deducibles de $20.000. Los restamos y nos da un total de $40.000. Para hacer tenemos este formato con el que haremos el cálculo del impuesto a la renta. En fila lo que ponemos es en dónde está ubicado estos ingresos en el rango del impuesto a la renta en la tabla. Nos damos cuenta que está ubicado en la primera fila y restamos. Bueno, antes de eso ponemos la fracción básica, que sería $60. Y ponemos los ingresos, que serían $40.000. En el excedente lo que vamos a ubicar es esto. Sería 40.000 menos 20.000 y $1. Siempre vamos a restar con el límite inferior de la tabla del impuesto a la renta, dándonos así $19.999. Y en el porcentaje excedente ponemos en donde está ubicado sería el 1%. Y el excedente lo multiplicamos con el 1%, dándonos así como resultado en el impuesto de fracción 199,99. Ese sería nuestro impuesto. Ponemos el impuesto de fracción, que fue el resultado que obtuvimos con el cálculo del impuesto a la renta. Y la fracción básica. Lo sumamos, así como el impuesto total de 259,99. Entonces el señor Juan Pérez tendría que pagar un impuesto a la renta de $259,99. Y así, con su número de RUC, buscamos su 9º dígito y en la tabla que ya fue presentada, que el 9º dígito es 5, y al ser una persona natural tendría que pagar hasta el 18 de mayo.